Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. El amor, los secretos, las emociones, todo lo que rodea a esta pareja que nos robó el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, explorando rumores, pistas ocultas y analizando a fondo cada uno de los momentos que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Prepárense porque vamos a desenredar la madeja de su historia, desde los dulces inicios hasta las posibles razones de su separación y, por supuesto, lo más importante, las señales que apuntan a un posible reencuentro. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones? Pero antes de que nos adentremos en todo este salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis análisis, y si aman tanto como yo a Hande y Kerem, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de esta parejaza. Vamos a crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Hande y Kerem. Dos nombres que al juntarse automáticamente evocan una explosión de química, complicidad y romance. Su relación, que floreció en el set de la exitosísima serie Senkalkam, traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Desde miradas cómplices hasta gestos llenos de cariño, todo parecía indicar que su amor era un cuento de hadas hecho realidad. Y claro, nosotros, los fans, caímos rendidos ante su encanto. Pero como en todo cuento de hadas, hubo un giro inesperado. Después de un tiempo, los rumores de una posible separación comenzaron a circular. Al principio, muchos nos negábamos a creerlo, pensando que eran solo chismes sin fundamento. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia, como era de esperarse, causó una gran conmoción entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado ese amor que parecía tan fuerte? Las especulaciones no tardaron en aparecer: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. Las teorías eran infinitas. Sin embargo, a pesar de la ruptura, algo quedó claro: el respeto y el cariño entre ellos permanecieron intactos. Nunca hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. Simplemente una separación que, aunque dolorosa, parecía haber sido llevada a cabo de la manera más madura posible. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en los últimos meses, han surgido una serie de señales que han reavivado la esperanza de una reconciliación. ¿Están listos para analizarlas? Primero, tenemos las interacciones sutiles en redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, se han detectado likes y comentarios indirectos en publicaciones relacionadas con su trabajo o con amigos en común. Podría ser pura coincidencia, sí, pero también podría ser una forma discreta de mantener el contacto y mostrarse apoyo mutuo. Es como un juego de ajedrez virtual, donde cada movimiento es cuidadosamente calculado para no revelar demasiado, pero a la vez, dejar una pista para aquellos que saben dónde buscar. ¿Recuerdan cuando Hande le dio like a una publicación de un fotógrafo que había trabajado con Kerem? La publicación era una foto del atardecer, y muchos fans lo interpretaron como un guiño a los momentos que habían compartido juntos durante el rodaje de Senkalkam, donde los atardeceres eran una constante. Luego están las declaraciones de personas cercanas a ellos. Algunos amigos en común han insinuado que Hande y Kerem siguen teniendo una relación cordial y que no descartan la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Estas declaraciones, aunque no son confirmaciones oficiales, alimentan aún más la esperanza de los fans. Recordemos la entrevista que dio una amiga cercana a Hande, donde, al ser preguntada sobre la posibilidad de una reconciliación, respondió con una sonrisa enigmática y un "nunca digas nunca". Esa simple frase fue suficiente para encender las redes sociales y generar una ola de comentarios y especulaciones. Pero lo más intrigante de todo son los rumores de proyectos profesionales conjuntos. Se dice que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie o película juntos. Si esto fuera cierto, sería una oportunidad perfecta para reconectar y revivir la magia que los unió. Imagínense trabajar juntos de nuevo, compartir momentos en el set,
recordar los buenos tiempos. Sería un sueño hecho realidad. Imaginen las escenas detrás de cámaras, las risas, las miradas. Sería oro puro para nosotros los fans. Además, un proyecto en conjunto les daría la oportunidad de demostrar que son capaces de trabajar juntos profesionalmente, incluso después de una ruptura. Esto fortalecería su imagen pública y les abriría las puertas a nuevas oportunidades en el futuro. Ahora bien, es importante ser realistas. No podemos basar nuestras expectativas en simples rumores o especulaciones. Hande y Kerem son personas privadas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Quizás la reconciliación nunca suceda y tengamos que aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Tenemos que recordar que son seres humanos, con sus propios sentimientos, inseguridades y aspiraciones. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante que respetemos su espacio y les permitamos tomar las decisiones que sean mejores para ellos. Pero mientras haya una pizca de esperanza, no podemos evitar soñar. Y es que su relación nos enseñó que el amor verdadero existe, que puede surgir en los lugares más inesperados y que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Su historia nos recordó que el amor no siempre es fácil, que requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Pero también nos demostró que cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo. Además, hay que recordar que el tiempo lo cura todo. Quizás la separación fue necesaria para que ambos crecieran como personas y aprendieran a valorar lo que realmente importa. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, estén listos para darle una segunda oportunidad a su amor. El tiempo les ha permitido madurar, reflexionar sobre sus errores y aprender de sus experiencias. Ahora, tal vez estén más preparados para enfrentar los desafíos de una relación y construir un futuro juntos. Y si finalmente deciden volver a estar juntos, será una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Será una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del destino y en la magia de las segundas oportunidades. Su reconciliación sería un mensaje de esperanza para el mundo, demostrando que el amor es capaz de perdonar, de superar las diferencias y de renacer de las cenizas. Por supuesto, solo ellos saben lo que realmente pasa entre ellos y cuál es el futuro de su relación. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor. Porque al final del día, lo que más importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que encuentren la paz interior, la alegría y la realización personal. Y si eso significa estar juntos, estaremos ahí para celebrarlo. Y si no, les seguiremos brindando nuestro apoyo incondicional. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para vivirla con rencor o arrepentimiento. Si Hande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad, celebremos su valentía y su capacidad de perdonar. Y si deciden seguir caminos separados, respetemos su decisión y les deseemos lo mejor en sus futuros proyectos. Lo importante es que sean capaces de seguir adelante, de perseguir sus sueños y de encontrar la felicidad en sus propias vidas. En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado las señales que apuntan a un reencuentro y hemos reflexionado sobre el poder del amor y las segundas oportunidades. Hemos dejado claro que al final, lo más importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, especulaciones y esperanzas, pero siempre manteniendo una actitud realista y respetuosa hacia su privacidad. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el legado que han dejado como pareja. Nos han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es un ingrediente fundamental en una relación y que el respeto y la admiración mutua son esenciales para mantener viva la llama del amor. Su historia nos ha enseñado que el amor no es perfecto, que hay altibajos, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también nos ha demostrado que cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo y de construir un futuro juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes y saber que tenemos en común esta pasión por Hande y Kerem. Me siento muy afortunada de contar con su apoyo y de poder compartir este espacio con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán?
¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué les gustaría verlos hacer juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus esperanzas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden mucho dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, esto no sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza y nunca dejen de soñar. Porque en el mundo del amor todo es posible.